Bienvenidos a mis estudiantes del Instituto Dolores Muscote. Hoy vamos a hacer una presentación de de lo que es el análisis de componentes vectoriales, diagrama de fuerza y diagrama de componentes para la resolución de problemas en equilibrio traslacional. Para eso vamos a compartirle una presentación que con la que vamos a basar nuestra información. Bueno, la presentación se denomina equilibrio, diagrama de fuerza y componentes. Lo primero que vamos a ver son los objetivos de esta presentación. El primero de los objetivos de esta presentación es dibujar diagramas de cuerpo libre para objetos en equilibrio traslacional. El segundo objetivo de esta presentación es escribir y aplicar la primera condición para el equilibrio a la solución de problemas similares a los de esta presentación. Y el tercer objetivo de esta presentación es resolver problemas de equilibrio donde se presenten ecuaciones de primer grado con una o con dos incógnitas. Bueno, comenzamos con la primera ley de Newton. Bueno, la primera ley de Newton es la ley que fundamenta el equilibrio traslacional. Esta primera ley de Newton también se denomina ley de inercia de Galileo, porque fue Galileo quien hizo los estudios de los movimientos de cuerpos en reposo y de cuerpos con velocidad constante. Esas teorías de Galileo, esos experimentos de Galileo, perdón, los estudió Newton y fue Newton el que hizo la formulación de la ley, la primera ley, ¿no? Primera ley de Newton o ley de inercia de Galileo, que dice que un objeto en reposo o en movimiento con rapidez constante permanecerá en reposo o con rapidez constante, movimiento rectilíneo uniforme, en ausencia de una fuerza resultante. En otras palabras, si no hay una fuerza resultante o una fuerza desequilibrada, también le dicen algunos, nosotros vamos a tener que el cuerpo que estuviese, digamos, en reposo, se va a mantener así a menos que venga una fuerza y cambie ese estado. O el cuerpo que se movía con velocidad constante, ¿verdad? Se movía con velocidad constante, se va a mantener moviéndose con velocidad constante por los siglos de los siglos. Amén. Es decir, a menos que una fuerza detenga el cuerpo, lo acelere o cambie el estado de movimiento en el que se encuentra. Lo segundo es que nosotros podemos hablar de una propiedad, de la propiedad que tienen los cuerpos en reposo. ¿Por qué los cuerpos se quedan en reposo o quieren quedarse en reposo o quieren mantener el movimiento que tienen? Esa propiedad que muchos denominamos inercia. Es una propiedad que estudió Galileo y, por ejemplo, usted coloca un vaso de agua, ponga un vaso de agua sobre un pedazo de una hoja de papel y jale rápidamente la hoja de papel, usted va a ver que el vaso ni se mueve, ¿verdad? Si lo hace rápido, el vaso ni se mueve. ¿Por qué no se mueve el vaso? Porque el vaso quiere quedarse en reposo. Es como cuando estamos en un carro y arranca el carro, nosotros sentimos que alguien nos empuja. Pero ¿quién nos empujó realmente? Nadie. Simplemente queríamos quedarnos en reposo. Y si estamos en movimiento, tenemos la velocidad del carro y el carro de repente frena, nosotros nos vamos hacia adelante. ¿Y quién nos empujó? Nadie. Simplemente queríamos quedarnos moviéndonos a esa velocidad que teníamos ya. A esa propiedad, ¿verdad? Galileo la llamó la inercia de los cuerpos. La inercia es una propiedad de los cuerpos vinculada a su masa, ¿verdad? Mientras mayor es la masa, mayor es la inercia. O sea, la tendencia del cuerpo a mantenerse en reposo o a mantener su movimiento si lo está. Esa propiedad la estudió Galileo, como le decía, a través de sus experimentos. Esto es la diferencia, es lo que diferencia a Galileo de Aristóteles, quien formulaba sus leyes a partir de de la experimentación y no de la reflexión filosófica como lo hacía el señor Aristóteles. Ok, ahí están los dos. Bueno, ahora si tenemos una mesa y en la mesa tenemos un objeto, una especie de caja aquí,
nosotros podemos decir que ese objeto que está en reposo, ¿verdad? Objeto que está en reposo eh, tiene un peso. Ese peso se representa, que es una fuerza, se representa con la letra W. Después está una fuerza que ejerce la mesa sobre el objeto que se llama inercia, ¿verdad? Esa inercia, digo, perdón, se llama normal. Esa normal se equilibra con el peso. Bien, si yo dibujo un cuadrante cartesiano, o sea, dibujo una recta horizontal y dibujo una recta vertical, ¿verdad? Estas son las dos rectas de un cuadrante cartesiano. Y en el centro, imagino que esta caja es un punto. Voy a tener que la fuerza horizontal, vertical de la caja, el peso, va hacia abajo en el azul, de la flecha azul que tengo aquí, y la flecha amarilla iría hacia arriba. Estas dos fuerzas son de igual magnitud, pero de sentido contrario y por lo tanto se anulan. Por eso es que no hay movimiento en el eje de Y, ¿verdad? Si yo dibujara ahora un otro cuadrante para hacer el diagrama de componentes, no tendría sentido porque la fuerza, todas las fuerzas actúan sobre uno de los ejes. Cuando una fuerza actúa sobre un eje no hay ningún problema, pero si una fuerza tiene un ángulo, esa fuerza sí se va a descomponer en dos componentes, una componente en X y una componente en Y. Ok, veamos. Ahora, un cuerpo en movimiento con velocidad constante, digamos un carrito, ¿verdad? Se mueve con velocidad constante. Sabemos que el carrito lo empuja un motor, así que vamos a imaginar el carrito como un punto, como una partícula. Vamos a imaginarlo de manera muy pequeña. Bien, ese carrito se mueve, tiene un peso, tiene una normal, que es la superficie del piso de la calle, empuja el carrito hacia arriba, ¿verdad? Una normal, tiene una fuerza que es la fuerza de empuje o la fuerza del motor, como le llamamos, y una resistencia al movimiento hacia la derecha. En este caso, eso se llama fuerza de resistencia o fuerza de fricción. Bien, también estas dos fuerzas, la normal y el peso, se eliminan, se anulan, y la fuerza E, el empuje y la fuerza de fricción también se anulan. Ok, si dibujamos un cuadrante no va a ser necesario porque efectivamente no, las fuerzas, no hay ángulo. Y si no hay ángulo, no hay que descomponer ninguna fuerza. Todas están sobre los ejes. La normal y el peso en el eje de Y y la fricción y el empuje en el eje de X. Bien, ahora sí tenemos que el diagrama en X de esta caja, ¿verdad? La fuerza normal, la fuerza W, ¿cómo lo vamos a resolver? Bien, la suma de fuerza en este problema es cero, ¿verdad? Porque si queremos que haya equilibrio, tiene que haber suma de fuerza igual a cero. Bueno, la suma de fuerza en X es cero, la suma de fuerza en Y es cero. Y si tuviéramos fuerza en Z sería cero también. Ahora, como nada más hay dos fuerzas en Y, vamos a poner que la sumatoria de fuerzas en Y también es cero. Bien, ¿cuáles son las fuerzas en Y? Una que va para arriba con signo positivo, que es normal, y la otra que va para abajo, aquí la vamos a anotar, que es W, weight, ¿verdad? Que va para abajo, entonces la azul. Y si restamos esas dos fuerzas, eso nos da cero. Ok. Y si calculamos el peso del cuerpo, porque sabemos que vale 10 kilogramos, 10 kilogramos por 9,8 me da 98 newton. Ese es el peso de la caja. Ahora, cuando yo reemplazo aquí despejo normal, el peso va con signo negativo, pasa a la izquierda, entonces la normal es igual al peso. Y el peso vale 98 newton. ¿Ok? Así que la normal es igual al peso y como el peso vale 98, entonces la normal también vale 98. Vamos a ver el equilibrio translacional en un arreglo de dos cuerdas, de una cuerda que está amarrada a un arito o a un aro, a un anillo, ¿verdad? Ese anillo tiene tres fuerzas. Una hacia arriba aquí en la cuerda, otra en esta cuerda y otra que es el peso. Bien, se dice que un equilibrio, un objeto está en equilibrio translacional si y solo si no existen fuerzas resultantes. Claro, no hay equilibrio, hay equilibrio translacional cuando no hay fuerza resultante.
Y hay equilibrio rotacional si el cuerpo no gira. Eso no lo vamos a ver, pero para que sepamos que hay, así como existe equilibrio translacional, también existe equilibrio rotacional. Esto significa que la suma de todas las fuerzas actuantes es cero. Bien, ¿cuáles son las fuerzas que actúan aquí? La fuerza A, la fuerza B, que está en rojo, y la fuerza C. Yo preferiría llamarle a esto fuerza W directamente. En el ejemplo, la resultante de las tres fuerzas A, B y C que actúan sobre el anillo debe ser cero. Bien. Entonces, los diagramas de fuerza son necesarios para estudiar los objetos en equilibrio. No confunda fuerza de acción con fuerza de reacción. ¿Qué significa eso? La fuerza de acción sobre el anillo son las siguientes. La fuerza de A sobre el techo, ¿verdad? Del techo sobre el anillo. Esa es la fuerza de A. La fuerza del techo sobre el anillo en B. Y la fuerza C es la fuerza del peso sobre el anillo. Ok. Ahora vamos a observar las fuerzas de reacción, ¿verdad? Para el mismo arreglo. Serán iguales pero opuestas y actúan sobre objetos diferentes o sobre diferentes objetos. Bien, aquí está el arreglo, el mismo arreglo. ¿Cuáles son las fuerzas de reacción que la fuerza de reacción se ejerce por el anillo? Veamos. Ahora, la fuerza de A va a ser la fuerza del anillo sobre el techo, o sea que el anillo jala el techo. Y la fuerza de B va a ser la fuerza del anillo sobre también el techo, ¿verdad? Y la fuerza de C va a ser la fuerza del anillo sobre el peso. Esas serían las fuerzas de reacción. Pero nosotros no vamos a estudiar la fuerza de reacción en este modelo. Solo lo estoy explicando para que veamos cómo se aplica también la tercera ley. Y lo que vamos a analizar aquí son las fuerzas que concurren, o sea, que salen del punto donde está el anillo. Esas fuerzas son las fuerzas que nos interesan analizar para saber, porque están actuando sobre el punto donde concurren todas las fuerzas que es este lugar, ¿no? Ahora, se dice que un objeto está en equilibrio translacional, sí, solo sí, si no hay fuerza resultante, ¿verdad? En este caso, la suma vectorial de todas las fuerzas sobre el anillo es cero, ¿verdad? Fíjense que vuelve y pone C y W. Y quitemos la C y pongamos W. Bien, la suma vectorial va a ser esto. Repito, aquí también deberíamos poner W. Sumatoria de A más sumatoria de B más sumatoria de C debe ser cero. Vamos allá. Ahora, como nosotros estamos en un sistema donde hay dos ejes, un eje en X y un eje en Y, vamos también a formular esa sumatoria de fuerzas en un general como una suma de fuerzas particular, una en X y otra en Y. Veamos el diagrama este. Aquí hay un ángulo de 40. Esta es la fuerza A, esta es la fuerza B y esta es la fuerza C, que es el peso. Bien. Un diagrama de cuerpo libre es un diagrama de fuerza, ¿verdad? Aquí está. Esta es la fuerza A, ¿verdad? Va sobre ¿verdad? Jala al anillo hacia el techo. Esta es la fuerza B, jala al anillo hacia la pared. Y esta es la fuerza C, jala al anillo hacia la gravedad o hacia abajo. Entonces, ya tenemos bueno, entonces ahora esta fuerza A la vamos a descomponer. La vamos a descomponer en una fuerza en X, que vamos a llamar AX, y vamos a descomponer esta A en una fuerza en Y, que vamos a llamar AY. Toda fuerza que tiene un ángulo siempre va a tener una componente en X y una componente en Y. La componente en X la vamos a trabajar con la función coseno del ángulo. Y la componente en Y la vamos a trabajar con la función seno del ángulo. Ok. Ahora, veamos. El diagrama de cuerpo libre es un diagrama de fuerza que muestra todos los elementos en este diagrama, eje, vector y componente, ¿verdad? Lea el problema y etiquete el problema. Es lo que dice el diagrama. Aísle un punto común donde actúen todas las fuerzas, lo que llaman el punto donde concurren todas las fuerzas. Construye un diagrama de fuerza en el origen de los ejes E y Y. Puntee los rectángulos y etiquete los componentes Y, X y Y opuestos y adyacentes de los ángulos. Y etiquete toda la información dada y establezca la fuerza y ángulos que deben encontrar. Aquí están.
el diagrama, el arreglo que estamos planteando, la fuerza de A, la fuerza de B y la fuerza del peso o C y el ángulo que está aquí. Ok, ahí lee el punto, ahí está el punto aislado. Este es el punto donde concurren A, B y C. Bien, ¿qué viene ahora? Dibujo el eje X y Y para la fuerza que tiene ángulo. Entonces, al dibujar X y Y, dibujo los vectores. ¿Cuáles son los vectores? Los vectores son el amarillo aquí y el amarillo aquí. La componente en X y la componente en Y. Entonces, muestre toda la información dada. Este es un ejemplo el ejemplo número 1 que dice que dibuja un diagrama de cuerpo libre para el arreglo que se muestra a la izquierda, el asta es ligera y el peso es despreciable. Bueno, eh, sobre la cuerda, aquí está el punto donde concurren todas las fuerzas. Esta es una viga, la viga B, y este es un cable que está siendo empujado por la viga, ¿verdad? Y esta es la fuerza C, o sea, la fuerza que representa prácticamente el peso, porque C es igual al peso, y vale 700 newtons. Bien. El asta solo puede empujar o jalar, pues no tiene peso. El asta este puede empujar o jalar, pues no tiene peso. No, yo creo que el asta es este, disculpen. La fuerza B ejercida sobre la cuerda por el asta. La fuerza B ejercida sobre la cuerda por el asta. El asta es B. No confunda esto con la fuerza de reacción ejercida por la cuerda sobre el asta. O sea, no es la fuerza de reacción, sino es la fuerza que ejerce el asta sobre la cuerda. Bien. Y ahora tenemos las fuerzas que están actuando en este diagrama. Y bueno, y ahora vamos a dibujar las componentes. Al dibujar a X y a Y, yo elimino esta cuestión. Equilibrio traslacional. La primera condición de equilibrio es que no debe haber fuerza resultante. Ahí están. Esto significa que la suma de todas las fuerzas actuantes es cero. ¿Ok? Ahora tengo aquí que el peso es 200 newton. Esto es 40, esto es A y esto es B. Entonces tengo ahora un diagrama aquí de fuerzas B. Tengo la fuerza del peso 200. Tengo la componente de A que llamamos AX. Esto ya tengo el diagrama de componente. Vamos a ver ahora. Y la fuerza sobre el anillo es cero. La sumatoria de fuerza es cero. Ahí, bueno, la resultante en X es la suma de AX más BX. Y BX realmente BX es B nada más. Y RY, la resultante en Y va a ser AY menos el peso, más el peso. Perdón, aquí hay un signo menos. Disculpen, aquí me equivoqué, no corregí esto. Estaba haciendo una limpieza de la presentación y se me olvidó cambiar el signo este a un signo menos. Y acá tenemos W igual a 0. Y acá entonces está el diagrama de fuerza. En realidad nosotros primero vemos el diagrama que nos dan, hacemos el diagrama de fuerza y luego hacemos el diagrama de componente. Ok, por trigonometría debemos saber que la componente Y de un vector, digamos, si este es la componente, este es el vector de A, es igual a la magnitud del vector, o sea, A, por el seno de el ángulo que está aquí. Eso es igual a AY va a ser igual a A por seno de, esto no es 400, es 40. Ahí hay un error, 40 grados. Voy a corregirlo también para mandarle la presentación, pero corregida. Ahora, la componente X, ¿verdad? Perdón, esta es la componente Y. Esto es 40, recuerden, esto es 40. Y la componente X es A por el coseno de 40, como está aquí. Esto debe estar como está aquí. Entonces, vamos a tener que las componentes de los vectores se encuentran a partir del diagrama de cuerpo libre o diagrama de fuerza. Ellos le llaman diagrama de cuerpo libre al diagrama de fuerza. O mejor dicho, a la combinación de los dos, porque ellos combinan los dos diagramas en uno solo. Y le llaman a ese diagrama combinado diagrama de cuerpo libre. O sea, como cuando hacen esto, por ejemplo, le paso el ejemplo acá. Este es un diagrama vamos a echar para atrás. Este es un diagrama de cuerpo libre. Esto que está aquí. Esto que está aquí. Ahora vamos para atrás de nuevo. Bien.
Ahora, ahí están las componentes. Ya una vez que hemos encontrado las componentes, esto se anula. Esto queda muerto, ya no actúa. Lo que actúa son las componentes. Esta componente con B, AX con B, AY con W. Bien. Ahora tenemos las componentes, ¿verdad? En las componentes, en el eje de X tenemos que AX es igual a A por coseno de 40. Ya usted lo había visto. Y la otra fuerza que hay es menos B, que va hacia la izquierda. En el seno de Y tenemos A, ¿verdad? Por el seno de 40. Y la componente del peso que va hacia abajo, que es negativo. Bien. El diagrama de cuerpo libre debe representar todas las fuerzas como componente a lo largo de los ejes X y Y. También debe mostrar la información dada. ¿Ok? Ahí está. Sumatoria de fuerzas en X es 0, sumatoria de fuerzas en Y es 0. Y entonces ya la sumatoria de fuerzas en X, ¿cuál sería? Sería A por coseno, que lo habíamos visto, menos B. O sea, A por coseno estaba de este lado, ¿verdad? De este lado. Y menos B estaba de este lado. Entonces, con esta fórmula que está aquí, yo despejo, o sea, muevo la B para acá y me queda B es igual a A por coseno. Después tengo las fuerzas en Y. AY es igual a AY, A es A, el vector multiplicado por el seno de 40 menos el peso. Entonces agarro eso y paso el peso para allá con signo negativo, como está aquí, disculpen, aquí A seno de 40 es igual a 200. Cuando yo reemplazo el valor del seno y el valor del coseno, estos dos valores van a pasar, este valor va a pasar al otro lado dividiendo y me va a dar el resultado de cuánto vale A. Y ese valor de A lo voy a reemplazar aquí, voy a buscar el valor del coseno de 40 y me va a dar el valor de B. Qué facilito es. ¿Sí? Eso básicamente así. A seno E y B seno. Esas son las, resuelva. A, ¿verdad? Y seno de 40. Eso da 311. Lo pueden hacer con la calculadora. Luego, A coseno de 40. Reemplazo 311 que me dio aquí por coseno de 40 me da 238 y hemos resuelto el problema. Las tensiones son esos dos valores, 311 y 238 newton. Ok, entonces la estrategia para la solución de problemas son estas. Dibujo un esquema y etiquete toda la información, ¿verdad? Hágalo, los nombres de la fuerza, ¿verdad? Dibuje un diagrama de cuerpo libre, o sea, un diagrama de fuerza y un diagrama de componentes. Encuentre las componentes de toda la fuerza positivas y negativas. Aplique la primera condición de equilibrio. Sumatoria de fuerza en X es 0, sumatoria de fuerza en Y es 0. Y resuelva para fuerzas o ángulos desconocidos. Ok, ahí le estoy dejando una serie de problemas para que lo resuelvan en su cuaderno y practiquen y encuentren el valor de A y B aquí. Aquí no pueden poner tensión A y tensión B si quieren. Bueno, esto no sería una tensión, sería una fuerza push. O pueden simplemente poner A y B, A y B, A y B, A y B. Encuentren esto y también hay otros problemitas ahí que... Bien, y en el otro caso también encuentren la A y B, A y B, A y B, A y B. Aquí hay una situación, aquí no está pero el problema debe decirlo, ¿no? Aquí está. Calcule la tensión A y la fuerza B ejercida en la cuerda por la viga de la figura 423. Y acá dice, si el cable de A de la figura 424 tiene una resistencia a la ruptura de 200 metros, ¿cuál es el máximo peso que este aparato puede soportar? Bueno, con ese peso puedo calcular, ¿verdad? Si el cable, perdón, el cable se rompe a 200, más de 200 metros, lo máximo 200, bueno, a 200 metros, ¿cuánto sería el peso? Tienen que buscarlo. Y acá también encuentran cuánto vale este problema. Bueno, jóvenes, hemos terminado esta presentación. Espero que les sirva para poder resolver los problemas de equilibrio translacional, porque no nos podemos quedar mucho en este tema, pues tenemos todavía el tema de segunda ley de Newton, ¿verdad? Y tenemos todavía el tema de tercera ley de Newton
que no, eso no es muy largo, muy corto, muy largo, más bien corto, y entonces poder entrar, ¿verdad? En el caso de la segunda ley de Newton, vamos a trabajar con cuerpos en movimiento, porque la segunda ley de Newton se trata de una ley para el movimiento, para el cambio de velocidad. Entonces ahí va a haber movimiento. Y después de eso vamos entonces a entrar a trabajo y a energía. Mi trimestre es corto, así que los invito a que, por favor, aprovechen el tiempo al máximo. Gracias y buenas noches.